Alto, alto. Nadie se mueve. No eran gritos de mando, eran gritos de urgencia. Voces tensas rebotando contra el metal del hangar, pasos apresurados sobre el concreto húmedo, el eco de un motor apagándose de golpe como si alguien hubiera arrancado el corazón de la noche. La zona rosa, ese cuadrante de luces, bares y hoteles que presumen nunca dormir, estaba a punto de convertirse en otra cosa. No había música, no había risas, no había taxis tocando el claxon. Había silencio. Y cuando el silencio cae de esa manera, es porque algo grande está ocurriendo. Era martes. Madrugada cerrada. El tipo de hora en la que la ciudad parece rendirse unos minutos antes de volver a respirar. En el helipuerto improvisado sobre una azotea cercana a Paseo de la Reforma, un avión ejecutivo con matrícula privada encendía sistemas. No era un vuelo comercial, no aparecía en ningún tablero público. Era un plan de fuga. A bordo no iba cualquier persona. Iban escoltas. Hombres entrenados, armados, nerviosos. Los últimos que quedaban alrededor de un nombre que ya ardía en los pasillos del poder criminal. El PANU. Minutos antes, en un departamento a 6 calles de ahí, una llamada había durado exactamente 17 segundos. No hubo despedidas. Solo una frase seca. Ya se cerró el perímetro. El problema es que quien escuchó eso del otro lado de la línea no sabía que el perímetro no lo había cerrado su gente. Las primeras luces azules no llegaron por tierra. Llegaron desde el cielo. 2 helicópteros tácticos sin distintivos visibles rompieron la quietud con un zumbido grave, profundo, que se metía en el pecho. No era exhibición, era precisión. Al mismo tiempo, en tierra, vehículos negros sin placas bloquearon accesos clave. Reforma, Génova, Florencia, todo en cuestión de segundos. Como si la ciudad hubiera sido pausada. El avión rodaba lento. El piloto seguía instrucciones por un canal que creía seguro. No lo era. A las 2:46 de la madrugada, un operador del centro de inteligencia detectó algo anómalo. La señal del transpondedor fluctuó. Luego cayó. No por falla técnica. Por interferencia. Alguien había activado inhibidores. Y cuando eso ocurre, solo hay una explicación. Murciélagos. El nombre no es simbólico. Es literal. El grupo de élite especializado en interdicción aérea y operaciones nocturnas había sido activado. No para un cateo. No para una detención común. Para cortar una fuga en pleno corazón financiero y turístico del país. ¿Te imaginas lo que implica eso? ¿Te imaginas el nivel de información que se necesita para cerrar una operación así sin disparar una sola bala en una zona llena de civiles? El avión intentó despegar. Los motores subieron revoluciones. El asfalto vibró. Y entonces ocurrió. Una luz blanca atravesó la pista improvisada. Un láser de guiado. No apuntaba a la cabina. Apuntaba al suelo, justo delante del tren de aterrizaje. Era una orden silenciosa. No avances. Desde uno de los helicópteros descendió una cuerda. Por ella bajaron 3 sombras. Negras. Compactas. Rápidas. No corrieron. Caminaron. Porque cuando sabes que controlas todo, no necesitas correr. Dentro del avión, el jefe de escoltas entendió antes que nadie. No había disparos. No había gritos. Eso era peor. Ordenó levantar las manos. Uno de los escoltas dudó. Apenas un segundo. Suficiente para que una voz firme atravesara la cabina. Manos visibles. Esto terminó. ¿En qué momento una fuga perfectamente planeada se convierte en una ratonera? En el momento en que alguien más sabe cada uno de tus pasos. Desde hacía semanas, Inteligencia Federal seguía el rastro financiero del entorno del PANU. Retiros en efectivo, renta de aeronaves, pilotos con historial limpio pero contactos sucios, hangares alternos, rutas nocturnas. Todo cuadraba. Lo único que faltaba era el día. Y ese día llegó. En tierra, mientras los murciélagos aseguraban el avión, otro equipo intervenía un hotel boutique a 3 cuadras. Ahí se escondía el cerebro logístico. Un hombre que no portaba armas, solo un teléfono. En su pantalla había un mensaje sin enviar. Despeguen ya. Nunca salió. La operación duró 18 minutos. 18. Desde el primer bloqueo hasta el último aseguramiento. Ningún civil herido. Ningún disparo.
5 escoltas detenidos. 2 pilotos bajo custodia. Un avión asegurado. Y una red expuesta. En medio del operativo, mientras los equipos consolidaban posiciones, alguien lanzó la pregunta que muchos estaban pensando. ¿Y el Panu? No estaba ahí. No iba en el avión. Y eso abrió otra línea. Porque interceptar a los escoltas no es el final. Es el principio. Suscríbete si te gusta el video. Horas después, con el sol apenas asomándose entre edificios, comenzaron a surgir los detalles que cambian por completo la lectura del caso. Los escoltas no huían solos. Llevaban documentación falsa, teléfonos satelitales y una ruta que los sacaría del país en menos de 2 horas. El destino final no estaba claro. Centroamérica, quizá, o el Caribe. Pero algo quedó claro. Alguien con poder había decidido salvar lo que quedaba del círculo cercano de El Panu. Los interrogatorios revelaron algo más inquietante. La orden de fuga no vino después del último golpe contra su estructura. Vino antes. Como si supieran lo que se avecinaba. ¿Quién avisó? ¿Desde dónde se filtró la información? Aquí es donde la historia se pone incómoda. Fuentes cercanas a la investigación señalan que la noche anterior, un funcionario de nivel medio tuvo una reunión fuera de agenda. No está imputado. No está acusado. Pero su nombre aparece en una libreta incautada en el hotel. ¿Coincidencia? Tú dime. La zona rosa volvió a la normalidad ese mismo día. Mesas llenas. Música. Tráfico. Pero debajo de esa capa de normalidad quedó una grieta. Porque por unas horas, el corazón de la ciudad fue escenario de una operación que demuestra algo muy claro. El crimen organizado ya no solo pelea territorios rurales. Intenta escapar desde las azoteas más vigiladas del país. Mientras tanto, el Panu seguía sin aparecer. Y eso mantiene la tensión. Porque cuando cortas las alas, el animal herido busca otro camino. ¿Se esconderá? ¿Intentará negociar? ¿O apostará por algo más violento? Los murciélagos no celebraron. No dieron entrevistas. Se retiraron como llegaron. En silencio. Porque saben que esto no termina aquí. Lo interceptado esa madrugada no fue solo un avión. Fue una señal. Una advertencia. En redes, las preguntas no tardaron. ¿Cómo es posible que intentaran despegar en la zona rosa? ¿Quién autorizó el hangar? ¿Cuántas veces más se ha intentado algo así sin que lo sepamos? Y la más incómoda. ¿Cuántos planes sí han funcionado? Hay un detalle que pocos notaron. En uno de los teléfonos asegurados había una nota de voz. Corta. Casi banal. Si algo sale mal, nos vemos del otro lado. No especificaba dónde. Pero sí dejaba claro algo. Ellos creían que había salida. Hoy, la investigación sigue abierta. Los nombres se reservan. Las líneas se cruzan. Y en algún lugar, alguien que creyó tener un pase libre al cielo entiende que el espacio también se cierra. No termina porque el verdadero movimiento no ocurrió en el aire ni en la pista improvisada de la zona rosa, ocurrió después, cuando los detenidos comenzaron a hablar, no por miedo inmediato, sino por una certeza mucho más pesada: alguien los había entregado. Y cuando esa idea se instala en la cabeza de un escolta, de un piloto, de un operador logístico, el silencio deja de ser lealtad y se convierte en instinto de supervivencia. Las primeras declaraciones no se dieron en una sala formal, sino dentro de una unidad blindada, aún con el olor a combustible y metal caliente impregnado en la ropa. Uno de ellos, el más joven, apenas 27 años, rompió primero. Dijo algo que ningún informe previo había considerado. El plan de fuga no se diseñó en México. Se ajustó fuera. Reuniones virtuales, instrucciones fragmentadas, pagos en tramos pequeños para no levantar alertas. El avión no era el plan A, era el plan C. Y eso significaba que todavía existían 2 rutas más activas. Mientras los interrogatorios avanzaban, en otro punto de la ciudad, agentes de inteligencia revisaban grabaciones de cámaras privadas. No buscaban el avión. Buscaban rostros. Y los encontraron. 4 hombres entrando y saliendo de edificios distintos durante la semana previa, siempre con mochilas idénticas, siempre a la misma hora, siempre sin interactuar entre ellos. No eran escoltas visibles. Eran enlaces. Gente que no dispara, pero que mueve todo. Uno de esos enlaces fue ubicado en un gimnasio 24 horas de la colonia Juárez.
Ahí, entre caminadoras y pesas, recibió la alerta de que el operativo había fallado. No corrió. No gritó. Se sentó. Sacó el teléfono. Y borró todo. O eso creyó. Porque aunque los mensajes desaparecen, las rutas no. Y las rutas llevan a lugares incómodos. La línea de investigación se extendió hacia el Estado de México, Querétaro y el corredor hacia San Luis Potosí. Casas de paso. Bodegas. Talleres mecánicos que no reparan coches, sino identidades. Todo apuntaba a una estructura diseñada no solo para mover personas, sino para desaparecerlas del radar. El PANU no necesitaba un avión para huir. Necesitaba tiempo. Y alguien se lo estaba comprando. Aquí es donde entra el dato que sacudió a los mandos. Uno de los pilotos aseguró que el despegue debía retrasarse exactamente 11 minutos más. 11. No 10. No 15. 11. Ese margen no era capricho. Era la ventana exacta en la que otro evento debía ocurrir en otro punto de la ciudad. Un distracte. Algo que nunca se activó porque el cerco fue más rápido de lo esperado. ¿Qué era ese evento? Esa respuesta todavía no está en un expediente público. En paralelo, la presión mediática comenzó a crecer. Versiones cruzadas. Filtraciones incompletas. Algunos hablaban de una captura inminente del PANU. Otros aseguraban que ya no estaba en el país. Lo cierto es que su nombre empezó a desaparecer de las conversaciones habituales del bajo mundo. Y cuando un nombre se borra así, no es porque haya muerto, es porque se está escondiendo muy bien. Las autoridades no lo dijeron en voz alta, pero lo sabían. Interceptar el avión había cambiado las reglas. El mensaje era claro. El espacio aéreo ya no era seguro. Y eso obligaba a una reconfiguración total. Rutas terrestres más largas. Más riesgos. Más errores. Porque cuando estiras una huida, multiplicas las posibilidades de fallar. Un día después, en un cateo aparentemente rutinario en un almacén de la zona industrial de Vallejo, apareció algo que no cuadraba. Un simulador de vuelo portátil. No era de uso recreativo. Estaba configurado con rutas específicas, horarios nocturnos y condiciones meteorológicas reales. Alguien había entrenado esa fuga. Una y otra vez. Como si fuera una operación militar. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? No estamos hablando de improvisación. Estamos hablando de planeación avanzada, de recursos, de tiempo, de información privilegiada. Y aún así, fallaron. En una de las carpetas incautadas había una frase subrayada. Si cae uno, se mueven todos. Eso explica por qué, tras la interceptación, al menos 3 figuras vinculadas al entorno del PANU desaparecieron de sus domicilios conocidos. Casas vacías. Camas intactas. Refrigeradores encendidos. La huida se activó en cadena. Pero hay algo que sigue sin respuesta. Si los murciélagos lograron cerrar el cielo, ¿por qué el PANU no estaba ahí? Porque alguien le avisó a tiempo. Y ese alguien todavía no ha sido exhibido. Las siguientes horas fueron de silencio oficial. Ninguna conferencia. Ningún comunicado extenso. Solo una frase escueta filtrada a ciertos medios. La operación continúa. Y cuando dicen eso, significa que apenas están acomodando las piezas. En los pasillos de inteligencia se repite una idea. El golpe no fue para capturar a el PANU. Fue para obligarlo a moverse. Porque cuando se mueve, deja rastro. Y ese rastro, tarde o temprano, se cruza con un error humano. Nadie huye perfecto para siempre. Ahora dime tú, ¿crees que esta fuga fallida acelera su caída o la vuelve más peligrosa? ¿Qué harías si supieras que cada paso que das está siendo observado? Lo que pasó en la zona rosa no fue un episodio aislado. Fue un aviso. El cielo ya no es salida. Y cuando se cierran las alturas, el suelo se vuelve un tablero mucho más sangriento. No ha mostrado intención de entregarse porque en su lógica rendirse no existe, solo desplazarse, mutar, desaparecer. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir en las horas posteriores al fallido despegue. No con balaceras ni comunicados, sino con ausencias. Teléfonos que dejaron de emitir señal. Contactos que no volvieron a responder. Casas que amanecieron abiertas y vacías, como si quienes vivían ahí hubieran salido por un refresco y nunca regresado. La primera alerta interna llegó desde un punto inesperado.
Una cámara de peaje en la autopista hacia Pachuca captó un convoy de 3 camionetas idénticas, separadas por exactamente la misma distancia, circulando a velocidad constante, sin placas visibles. No era una caravana ostentosa, era discreta. Demasiado discreta. El horario coincidía con una ventana de traslado que solo unos pocos conocían. No llevaban escoltas visibles, pero el patrón de conducción era de manual táctico. Cambio de carril sincronizado, reducción de velocidad antes de curvas, nunca detenerse juntos. El mensaje era claro. Alguien importante iba ahí. Al mismo tiempo, en la zona rosa, peritos regresaron al punto exacto donde el avión había sido asegurado. No buscaban armas ni drogas. Buscaban errores. Y encontraron uno. Una huella parcial en el borde de la pista improvisada. No correspondía a ningún agente ni a ninguno de los detenidos. Era de alguien más. Alguien que estuvo ahí minutos antes del operativo. Alguien que se fue. Esa huella abrió otra línea. Una que apuntaba a un edificio cercano desde el cual se tenía visibilidad directa del helipuerto. Un penthouse. Renta temporal. Pagado en efectivo. Desocupado esa misma madrugada. Dentro, solo quedaba una silla plegable, unos binoculares y una taza de café aún tibia cuando los agentes entraron. El observador había estado ahí hasta el último segundo. Y se fue justo cuando el cerco cerró. ¿Quién observa una fuga si no es para confirmar que falló? Los analistas comenzaron a unir piezas. El PANU no pretendía escapar en ese avión. Pretendía saber si podía. Quería medir tiempos, reacción, capacidad real del Estado. Era una prueba. Y al fallar, la lectura fue inmediata. El cerco es real. Entonces el siguiente movimiento debía ser más profundo, más lento y mucho más sucio. En los días siguientes, comenzaron a registrarse eventos aparentemente inconexos. Un accidente menor en una carretera secundaria de Hidalgo que bloqueó el paso durante horas. Un incendio eléctrico en una subestación cerca de Tula. Una manifestación espontánea que cerró accesos a un parque industrial en Querétaro. Nada grave por separado. Todo perfectamente alineado en el tiempo. Distracciones. Ruido. Cortinas. Mientras tanto, uno de los escoltas detenidos pidió ampliar su declaración. No por presión, sino por miedo. Dijo algo que heló la sala. El PANU había dejado instrucciones claras. Si la fuga aérea fallaba, nadie debía intentar rescatarlo. Cada quien debía salvarse como pudiera. No habría segundas oportunidades. Eso explica por qué algunos enlaces desaparecieron sin avisar a sus propias familias. El pacto se había roto desde arriba. Sus palabras revelaron otro dato inquietante. Existía una lista. No de enemigos. De sacrificables. Gente que debía quedarse atrás para ganar tiempo. Para confundir. Para morir si era necesario. Y varios de esos nombres ya estaban tachados. Aquí es donde la historia deja de ser solo una persecución y se convierte en algo más oscuro. Porque cuando un líder acepta perder piezas propias, es porque siente que el riesgo es absoluto. Y eso indica que el PANU sabe algo que los demás todavía no. Las autoridades comenzaron a cambiar la estrategia. Menos patrullas visibles. Más seguimiento silencioso. No buscarlo a él directamente, sino a quienes aún creen que están protegidos. Porque siempre hay alguien que comete un error. Un mensaje enviado tarde. Una llamada hecha desde el lugar equivocado. Un familiar que no sabe guardar silencio. En una colonia de Toluca, una mujer fue detenida por algo aparentemente simple. Portación de documentos falsos. No gritó. No se resistió. Solo pidió una cosa. Que no le avisaran a nadie. En su bolso había una llave. Correspondía a una bodega en las afueras de la ciudad. Dentro, los agentes encontraron mochilas con ropa nueva, efectivo, teléfonos sellados y una libreta con rutas escritas a mano. Una de ellas llevaba una anotación al margen. Plan Tierra. Eso confirmó lo que ya se sospechaba. El PANU se estaba moviendo a ras de suelo, cambiando de vehículo constantemente, usando caminos secundarios. Durmiendo en lugares que no aparecen en mapas, casas sin registro, ranchos olvidados, sitios donde el Estado tarda más en llegar. Pero incluso ahí, la presión no disminuyó, porque tras la interceptación del avión, los murciélagos no se retiraron del tablero.
Se redistribuyeron. Equipos pequeños. Móviles. Sin patrón fijo. No buscaban enfrentamiento. Buscaban cerrar salidas. En una reunión reservada, un mando fue claro. No lo vamos a encontrar donde todos creen. Lo vamos a encontrar donde menos le conviene estar. Y eso significa cerca de gente que aún ama, cerca de recuerdos, cerca de errores pasados. Ahora te pregunto algo. Si supieras que cada persona que te rodea puede convertirse en un riesgo, ¿en quién confiarías? ¿En nadie? ¿O en alguien que ya no tiene nada que perder? Porque eso es lo que está ocurriendo. El círculo se estrecha, no con ruido, sino con desgaste. Y cuando el desgaste alcanza cierto punto, el final no siempre es espectacular. A veces es silencioso. A veces ocurre en una madrugada cualquiera, en una carretera secundaria, sin cámaras, sin testigos. Y ese arrastre comenzó a sentirse de manera casi imperceptible, como un temblor leve que solo detectan quienes saben escuchar el suelo. En las oficinas de análisis nadie hablaba de capturas inmediatas, hablaban de fatiga, de errores acumulados. Porque ningún hombre, por poderoso que haya sido, puede vivir demasiado tiempo en estado de huida sin dejar grietas. Y el Panú llevaba semanas durmiendo con un ojo abierto, comiendo a destiempo, confiando en sombras. Eso, tarde o temprano, pasa factura. Una de esas grietas apareció en un punto inesperado. Un rancho ganadero aparentemente abandonado en los límites entre Hidalgo y el norte de Puebla. No figuraba en ninguna lista prioritaria. No había reportes previos. Solo un detalle llamó la atención de un analista joven que llevaba horas revisando mapas. Una antena nueva en un techo viejo. No cuadraba. Un inmueble sin actividad no renueva infraestructura. A menos que alguien la necesite. El sobrevuelo no detectó movimiento. Ningún vehículo. Ninguna luz. Pero el calor sí estaba ahí. 2 firmas térmicas en una construcción secundaria. Permanecían quietas. Demasiado quietas. Como si supieran que moverse sería delatarse. El equipo decidió no intervenir. No todavía. Porque a veces observar vale más que entrar. Mientras tanto, en la capital, otro engrane comenzó a girar. Un abogado conocido por moverse entre casos imposibles canceló de último momento un vuelo comercial. No dio razones. Solo pidió posponer audiencias. En su despacho, agentes encontraron algo revelador. Un contrato de servicios legales redactado, pero no firmado. El nombre del cliente estaba cubierto con una hoja. Pero la huella del papel dejó ver 3 letras. PAN. No hacía falta más. Ese abogado no era un improvisado. Había defendido a medio mundo. Pero nunca había sido visto tan nervioso. En su celular, una conversación borrada parcialmente dejó una frase incompleta. Dile que aguante. El cerco no puede durar para siempre. Esa frase se convirtió en una obsesión. ¿Quién le había prometido eso? ¿Y con base en qué? Las autoridades entendieron entonces que la huida del Panú no dependía solo de rutas o escondites. Dependía de una apuesta. La apuesta a que el Estado se cansaría primero. A que la presión mediática exigiría resultados rápidos. A que el ruido obligaría a cometer errores del otro lado. Pero esta vez, la estrategia era distinta. No había prisa. En uno de los centros de monitoreo, un operador detectó un patrón curioso. Cada vez que un punto de interés era vigilado, aparecía una llamada perdida en un teléfono no intervenido. Siempre segundos después. No se contestaba. No se devolvía. Era solo una señal. Alguien estaba midiendo la vigilancia en tiempo real. Eso implicaba filtraciones mínimas, casi quirúrgicas. No un traidor grande. Muchos pequeños. El desgaste también alcanzó al entorno más íntimo. Familiares lejanos comenzaron a recibir visitas discretas. No amenazas. Conversaciones. Preguntas simples. ¿Hace cuánto no lo ve? ¿Le ha llamado? ¿Sabe si está bien? La mayoría respondía que no. Y eso, lejos de tranquilizar, confirmaba algo. El Panú estaba solo. En una madrugada lluviosa, en una carretera secundaria de Tlaxcala, una camioneta se detuvo sin motivo aparente. El conductor bajó, abrió el cofre, fingió revisar algo. No había falla mecánica. Estaba esperando. Minutos después, otro vehículo pasó sin detenerse. No hubo saludo.